La historia tiene una advertencia para Kevin McCarthy sobre la eliminación de los juicios políticos de Trump. Borrar las malas acciones no salvó a Andrew Jackson, tampoco salvará a Donald Trump. Fue singularmente irónico que Thomas Hart Benton de Missouri resultara ser uno de los defensores más acérrimos del presidente Andrew Jackson en el Senado de los Estados Unidos. Anteriormente en la vida, los dos hombres se habían visto envueltos en una disputa elaborada que culminó en un tiroteo en Nashville. Benton conectó un tiro contra Jackson y lo golpeó de lleno en el hombro. El futuro presidente casi muere a causa de su herida. En ese momento nadie podría haber predicho que Jackson y Benton se convertirían en aliados políticos inseparables. Pero a medida que avanzaban sus carreras, los dos antiguos enemigos llegaron a compartir una perspectiva común. En 1836, Benton dirigió una campaña implacable para eliminar una resolución del Senado aprobada varios años antes que censuraba a Jackson por usurpar ilegalmente la autoridad del Congreso. La maniobra funcionó, aunque al final del segundo mandato de Jackson en el cargo no tuvo más que una importancia simbólica. La extraña historia de la censura del Senado y luego la no censura de Andrew Jackson es relevante hoy, ya que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes evaluó eliminar dos resoluciones anteriores que acusaron al expresidente Donald Trump. En términos prácticos, un truco político superficial similar a los esfuerzos de Benton para calmar el ego notoriamente frágil de Jackson. Ninguno de los presidentes fue destituido de su cargo en primera instancia, y por mucho que uno no puede reparar un huevo roto, una resolución del Congreso no puede revisar la historia. Y ese es el punto. El presidente Kevin McCarthy puede sentirse acorralado para aplacar al ala maga de su partido, pero por mucho que los libros de historia recuerden a Jackson como el primer presidente en recibir una censura oficial del Congreso por acciones que ampliaron enormemente los límites exteriores de la autoridad ejecutiva, ningún voto de línea partidista salvará a Donald Trump de ser recordado como el primer presidente en ser acusado dos veces por la Cámara y ser acusado por un gran jurado federal. En 1832 el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución censurando formalmente a Andrew Jackson por asumir sobre sí mismo la autoridad y el poder no conferidos por la Constitución y las leyes, sino en derogación de ambas. En cuestión estaban las audaces maquinaciones de Jackson contra el segundo Banco de los Estados Unidos, una entidad público-privada que el presidente James Madison y el Congreso fundaron en 1816. El banco era tan controvertido como su homónimo y predecesor, el Banco de los Estados Unidos de Alexander Hamilton, encargado de mantener una moneda y una economía nacionales estables. Despertó la sospecha y la ira de populistas como Jackson, quienes lo vieron como una guarida de especulación y manipulación de dinero por parte de las élites del noreste. Con su estatuto a punto de expirar en 1836, los partidarios del banco en el Congreso montaron un feroz esfuerzo de renovación. El problema, por supuesto, era que el banco seguía siendo una entidad legal durante 4 años más, y sus seguidores disfrutarían de oportunidades adicionales para tratar de salvarlo. En un esfuerzo por acabar definitivamente con la institución, Jackson ordenó a su secretario del Tesoro, William J. Duane, que retirara todos los depósitos federales y los distribuyera entre los bancos estatales. El problema era que el estatuto original otorgaba al secretario del Tesoro, no al presidente, autoridad sobre el banco. Y Duane rechazó la orden de Jackson sobre la base de que era extralegal y que probablemente provocaría un pánico bancario nacional. En respuesta, Jackson despidió a Duane y lo reemplazó con un miembro del gabinete más dócil, Roger Taney. Sí, el Roger Taney que luego se convirtió en juez de la Corte Suprema y autor de la infame decisión Dred Scott. Taney cumplió fácilmente. Con pocas posibilidades de acusar o destituir a Jackson, los Whigs del Senado, bajo el liderazgo de Henry Clay, lograron improvisar una coalición bipartidista que reprende a Jackson, y ahí es donde Thomas Hart Benton entró en la historia. Años antes, en 1813,
Jackson y Benton, que se consideraban amigos, casi se matan en una sangrienta pelea callejera. La disputa comenzó por un duelo entre dos hombres, William Carroll y el Alfred Littleton Johnston, el hermano de Benton. Jesse se desempeñó como segundo de Johnston, mientras que Jackson fue el segundo de Carroll. El duelo resultó complicado y Jackson se enteró más tarde de que los hermanos Benton se habían quejado en privado de que su conducta como segundo había sido deshonrosa. En efecto, que había tratado de inclinar la balanza a favor de Carroll. El duelo, escribió Benton, había sido salvaje, desigual, injusto y vil. En respuesta a Jackson, que había matado a un hombre en un asunto de honor varios años antes y que todavía tenía una bala alojada en su cuerpo, declaró que es el carácter del hombre de honor y particularmente del soldado no pelear y pelear como mujeres pez. Exigió que Benton se retractara de su palabra o se batiría en duelo. Los hermanos Benton viajaron a Nashville, presumiblemente con la esperanza de suavizar las cosas, y se registraron deliberadamente en Talbot Hotel, una posada que no se sabía que Jackson frecuentara. Esperaban, en palabras de Benton, evitar una posibilidad de desagrado. No funcionó de esa manera. Los asociados de Jackson vieron a Jesse Benton saliendo del hotel, reunieron a Old Hickory y con armas en mano persiguieron a Jesse hasta el hotel, disparando y fallando. Thomas pasó a estar en el vestíbulo. Jackson se acercó a él, pistola en una mano, látigo en la otra y gritó: «Ahora defiéndete, maldito bribón». Le disparó a Benton y falló. Benton devolvió el fuego y demostró ser el mejor tirador. 10 años más tarde, cuando Jackson viajó a Washington para prestar juramento como nuevo miembro del Senado de los Estados Unidos, se sentó junto a nada menos que su antiguo rival, Thomas Hart Benton, que había sido elegido un año y medio antes. Varios miembros se ofrecieron a cambiar de asiento con cualquiera de los hombres para evitarles incomodidad o vergüenza, pero permanecieron en lugares contiguos y con el tiempo llegaron a disfrutar de relaciones más cordiales. Los asuntos de honor eran complicados de esa manera. La política también unió a los dos hombres y a fines de la década de 1820, Benton emergió como un ardiente demócrata jacksoniano que apoyó indefectiblemente las políticas fiscales de la administración. Tras la censura del Senado a Jackson, Benton libró una batalla de un año para eliminar la marca negra del registro. La oportunidad llegó cuando una mayoría demócrata más sólida y leal ganó el control del Senado en 1836 sin dejar nada al azar. Benton proporcionó jamones fríos, pavos, filetes de res, encurtidos, vinos y tazas de café caliente a los senadores hambrientos que anticipaban un debate prolongado. Clay, su oponente más destacado, les dijo a sus colegas que la resolución de eliminación de antecedentes penales era una locura, como las manos manchadas de sangre del Macbeth culpable. Los crímenes de Jackson nunca podrían borrarse del registro. Poco asunto, Benton tuvo los votos y la resolución fue aprobada. Casi al final de su presidencia, Andrew Jackson obtuvo un mínimo de satisfacción de la eliminación de su censura oficial por parte del Senado, y fue literalmente una expurgación. Semanas después de la votación, el secretario del Senado dibujó líneas alrededor del registro original en el diario del Senado y escribió las palabras «borrado por orden del Senado». Pero en cierto sentido Clay tenía razón. Así como nadie pudo limpiar la sangre de las manos de Macbeth, ningún acto retroactivo del Senado pudo cambiar el registro histórico. Hoy en día los historiadores recuerdan el papel de Jackson en la usurpación de la autoridad del Congreso para liquidar el banco y recuerdan a Jackson como el primer presidente que enfrentó la reprimenda del Congreso por su conducta. El episodio endureció las líneas políticas en la década de 1830 y creó un vibrante debate político entre los demócratas que se sentían cómodos con el ejercicio de una fuerte autoridad ejecutiva y los Whigs, quienes al igual que sus homónimos ingleses tenían la usurpación por parte de reyes electos y no electos que se arrogaban poderes que deberían haber estado reservados para el poder legislativo. La lección para Kevin McCarthy es bastante clara. Una vez destituido, o en este caso 2 veces, un presidente no puede ser destituido. El acto original sigue vivo en la memoria pública, a través de artículos periodísticos, libros de historia y ahora procesos penales. Pero uno sospecha que Kevin McCarthy ya lo sabe.
Un voto para borrar los juicios políticos de Trump del registro resuelve un problema político a corto plazo. No hace nada para abordar los desafíos subyacentes que llevaron a los juicios políticos en primer lugar. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.